Hola Soledad, ¿cómo te va? Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de los proyectos, de por qué es importante pensar los proyectos en clave de un análisis territorial en función de problemas que consideramos que son prioritarios, como para después retomar hacia el final de nuestra conversación con algunos aspectos o puntos de partida para continuar con el trabajo en proyecto. Bueno, nosotros podríamos pensar que un proyecto de supervisión, un proyecto distrital, tiene la dificultad de que hay que articular distintas situaciones de distintas escuelas con problemas diversos. Y una herramienta que nos puede servir, nos puede resultar útil para organizar esa información es el mapeo distrital, ¿no? El mapeo territorial, donde organizamos la información de acuerdo a características propias y comunes entre distintas escuelas. Por ejemplo, un grupo de escuelas que tenga un problema parecido, similar, sobre algún aspecto de la dimensión pedagógica, otro grupo de escuelas o de instituciones que tengan problemas también comunes o similares, y en función de eso podemos generar una especie de foto que nos permita identificar rápidamente escuelas con problemas comunes. Para que el proyecto no sea una declaración de intenciones o una tarea burocrática, tenemos que, de alguna forma, basarnos en cuestiones que tienen que ver con la realidad, con lo que sucede efectivamente en las escuelas y sobre todo que el problema que nosotros, sobre el cual que el proyecto que nosotros vamos a llevar a cabo sea viable y posible de ser llevado a cabo desde nuestra visión, desde nuestro posicionamiento y desde nuestro rol. Es decir, los problemas sobre los cuales vamos a trabajar van a ser problemas pedagógicos o que tengan una relación muy estrecha con cuestiones pedagógicas. El mapeo en sí es una herramienta. En función de esa herramienta nosotros vamos a posicionarnos desde nuestra mirada para jerarquizar y priorizar problemas. Y en función de esa priorización es que vamos a empezar a pensar nuestro proyecto, en este caso nuestro proyecto de supervisión. Para que no sea una declaración de intenciones o de buena voluntad, para no partir de los objetivos, sino de la realidad, nos podríamos preguntar por qué es importante empezar un proyecto basado en evidencias, ¿no? Bien. ¿Y por qué? Porque es importante para superar las intuiciones que tenemos o las creencias o las opiniones que no están fundamentadas. Como decía recién Leandro, ¿no? El proyecto de supervisión es una herramienta muy importante que no debería ser una tarea burocrática, sino que tiene un sentido como herramienta de gestión, como herramienta de gobierno de nuestro territorio, de su territorio como supervisores y supervisoras. Entonces la idea es pensar ese documento que nos guía en la visión que tenemos de ese territorio que gobernamos. Y esa visión, ese dónde queremos estar, es posible pensarlo también dando cuenta del estado de situación actual, es decir, de ese diagnóstico en el cual tenemos que leer la realidad de lo que está pasando. Y ese diagnóstico, esa lectura de la realidad, se hace a través de evidencias, ¿sí? ¿Y qué es esas evidencias? Esa información concreta que vamos a buscar, que vamos a recolectar y en algunos casos tenemos que construir. A veces está disponible y otras veces la tenemos que construir a partir de distintos dispositivos o herramientas metodológicas, entrevistas, encuestas, etcétera, que nos dan información para poder justamente dar cuenta de ese estado de situación, de ese diagnóstico y encontrar cuáles son los problemas que atraviesan nuestro territorio y a partir del cual vamos a armar nuestro proyecto. Problemas son muchísimos los que podemos encontrar en la realidad, por eso en este proceso de focalizar con las evidencias nos va a dar el sustento para elegir aquellos que son más potentes, que son más abarcativos, que obviamente que impacten en la enseñanza y el aprendizaje, que están dentro de nuestra órbita de acción, de gestión y a través de un proyecto. Y podemos pensar, por ejemplo, un problema vinculado al escaso seguimiento de los directores sobre las prácticas de sus docentes, ¿no? Digamos, como supervisores o supervisoras pueden estar atravesados por este problema
Y es una creencia, digamos, es algo que suponemos que sucede. Entonces, para poder asegurarnos que realmente es así y que nuestro proyecto esté fundamentado, vamos a ir al territorio, a las evidencias, para ver si realmente esto sucede. Entonces vamos a buscar en las minutas de reuniones con los docentes, podemos buscar si las planificaciones están visadas por esos directores, si hay registro de observaciones de clase. Si esa información es escasa, podemos producir también, como les decía antes, a través de encuestas o entrevistas con los directores, bueno, saber si esto realmente se da, si hay observaciones, qué se observa, si hay retroalimentaciones, si hay reuniones con los docentes, qué tipo de reuniones, ¿no? Estas son las evidencias que nos permiten decidir si ese problema está sucediendo realmente, si es alguna creencia o son muy pocas las situaciones que se dan, digamos, en pocas instituciones de ese territorio, entonces no vale la pena hacer un proyecto de supervisión para ese problema, sino que recuerden que tiene que ser algo más abarcativo, ¿no? Porque si no, eso se puede solucionar a partir de acciones concretas en esas escuelas. Entonces, esto me da la pauta de poder sustentar el problema elegido con información certera, con información que me permite tomar decisiones, que me permite confrontar esas intuiciones que tenía. Y una vez que ese problema está fundamentado y tengo esa información concreta para decir, bueno, si sucede, planteo hipótesis, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el planteo de hipótesis, Leandro? Y el planteo de hipótesis es importante porque no tenemos una respuesta única a la pregunta de por qué sucede un problema. Digamos. Como planteabas vos, Sole, es importante hacerse la pregunta previa al problema que nosotros queremos abordar, si realmente ese problema está sucediendo y qué características tiene, ¿no? Como para describirlo y en función de eso ir focalizando en el problema en que vamos a trabajar. Y la pregunta previa, o la pregunta inicial es, ¿tengo acceso a la información? ¿Puedo obtenerla? Y como decías vos, puedo ir a verificar, de acuerdo a ese problema, distintos documentos u observaciones de clase, por ejemplo, u observaciones de planificaciones, que me permita obtener esa información real, o esas evidencias, digamos, ¿no? No solamente quedarme con lo que, de acuerdo a mi experiencia e información, puede ser algo que realmente esté pasando, pero no lo tengo como medio difuso, o lo tenemos como medio difuso en el equipo de supervisión. Entonces, si yo sé que tengo acceso a esa información, lo primero que tengo que hacer es empezar a organizarnos, o lo que tenemos que hacer es organizarnos para que esa información nos sea útil para abordar ese problema. Y lo primero que hacemos, y lo hacemos siempre, continuamente, pero no lo pensamos de esa forma, son hipótesis de por qué sucede o por qué ocurre ese problema. No vamos a poder dar una sola respuesta por la multicausalidad de los problemas y fenómenos sociales, y además, porque no vamos a poder dar una sola respuesta, no hay una sola causa para esos problemas. Con lo cual, la hipótesis que nosotros planteamos es una posible respuesta, entre otras, a la pregunta del por qué sucede ese problema. Y siempre va a estar contextualizada esa pregunta, o esa respuesta, mejor dicho, porque se va a basar en la información y en la experiencia que nosotros tenemos. Ese marco de referencia va a hacer que esa hipótesis sea, en la gran mayoría de los casos, coherente con ese problema, que tenga relación con ese problema, que tengamos indicios acerca de esa hipótesis, ¿no? Y lo que compone la hipótesis, lo que entra en relación en una hipótesis son variables, es decir, conceptos que tienen cierto nivel de abstracción y que nosotros hemos ido trabajando en los distintos encuentros que tienen que ver con este bloque de contenidos que son los proyectos. Y como ya sabemos, una hipótesis tiene una relación entre al menos dos variables, que no implica que sea una causa que nos trae como consecuencia un efecto, sino que es una correlación entre situaciones o aspectos de la realidad que tienen como resultado, por ejemplo, lo que planteaba vos, Sole, el escaso seguimiento de las planificaciones docentes, o un problema un poco más amplio que puede ser que no hay innovación en las prácticas docentes, etcétera. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a buscar esa información? ¿Tenemos acceso a esa información que nos permite describir ese problema? Sí.
tenemos que construir algunas herramientas. Bueno, pero previamente a construir esas herramientas planteamos una hipótesis. ¿Por qué hay poca innovación en las prácticas pedagógicas del equipo docente de una X cantidad de escuelas? ¿O por qué hay poco seguimiento por parte del equipo directivo de lo que sucede en esas prácticas docentes? La respuesta a esa pregunta, el por qué, va a ser nuestra hipótesis. En función de esa hipótesis, que es una relación entre dos variables, nosotros vamos a empezar a construir el camino metodológico para obtener información real. Es decir, si planteamos que hay un escaso nivel de seguimiento del equipo directivo de las prácticas docentes, que incluye las planificaciones y lo que sucede en el aula, y por eso hay un bajo rendimiento o un escaso rendimiento, por ejemplo, en prácticas de lenguaje, en un grupo de escuelas en particular, la pregunta que nos hacemos es, ¿yo puedo saber en qué medida se produce ese seguimiento del equipo de conducción o de los equipos de conducción con respecto a el seguimiento de los docentes? Sí, puedo saberlo, buscando algún tipo de herramienta para llevarlo a cabo. Puedo llevar a cabo entrevistas con los equipos de conducción, puedo hacer algún tipo de seguimiento o evaluación de distintas actas que se van construyendo a nivel institucional, puedo llevar a cabo observaciones también de lo que sucede a nivel áulico con esos docentes, puedo también tener información que me permita recabar precisamente o con la mayor precisión posible cuál es realmente ese nivel en prácticas del lenguaje. Entonces yo ahí voy construyendo, yo y todos vamos construyendo un camino metodológico que nos permite pasar de un problema que puede ser un poco amplio a cuestiones un poco más específicas. Y esa hipótesis implica, como decíamos, una construcción, es decir, darle un marco al trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo para diseñar el proyecto y luego pensar qué acciones llevaríamos a la práctica para tratar de mejorar el problema desde el cual partimos. Entonces, para hacer una síntesis rápida, partimos de un problema que nosotros organizamos la información con nuestro mapeo distrital. En función de ese mapeo distrital, organizamos esa información, pero a su vez priorizamos el problema que consideramos más relevante por sobre otros. En función de esa priorización y con el aporte de cada uno de los participantes del equipo de supervisión, es decir, en forma colegiada, se aportan distintas miradas y distintos aspectos a tener en cuenta que enriquecen nuestro análisis territorial. Ahí vamos a plantear una posible hipótesis sobre esos problemas. Si son más de un problema que se van a abordar en el proyecto, serán más de una hipótesis. Y a partir de esa hipótesis lo que hacemos es empezar a recorrer el camino metodológico que nos permite, como iniciamos esta charla, de llevar a cabo un proyecto basado en evidencias, para no quedarnos en nuestra percepción, en nuestra sensación, que es importante porque es a partir de ahí donde nosotros queremos proyectar algo para mejorar la calidad educativa de nuestras instituciones de acuerdo a nuestro rol, pero no es suficiente. Entonces buscamos información. Y en función, valga la redundancia, de esa información, lo que vamos a hacer es, primero, hacer ese diagnóstico focalizado, y luego, en función de ese diagnóstico focalizado, con estas herramientas que vamos a construir a partir del próximo encuentro, y ya lo vamos adelantando y lo vamos poniendo un poco en práctica, son indicadores que nos permitan aún especificar muchísimo más la información que nosotros necesitamos. Y además sería una información que nos será manejable de acuerdo a nuestro rol y a nuestra función y a las posibilidades que tenemos, y a partir de ahí podemos empezar a pensar en un proyecto que esté basado, mejor dicho, en evidencias o en información real. ¿Más o menos quedó claro, Sole? Bien. A partir del próximo encuentro, ustedes ya lo tienen en el cronograma, vamos a ir focalizando un poco más en lo que tiene que ver con la construcción de indicadores. Y qué herramientas, qué técnicas nosotros podemos utilizar para tener información real. Así que
Espero que más o menos podamos haber hecho un resumen claro y no muy extenso. Y nos volvemos a ver en los próximos